Lecturas de la cuarta semana de Pascua, lunes 22 de abril de 2024. Dios nos llama a entrar por la puerta que salva. Jesús es la puerta que conduce a la salvación. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche: «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos». Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo: «Estaba yo orando en la ciudad de Jaffa, cuando tuve en éxtasis una visión, una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Yo respondí: «De ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura». Pero la voz del cielo habló de nuevo: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano». Esto sucedió hasta 3 veces, y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estaban 3 hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos, sin dudar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía: «Manda recado a Jaffa y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa». En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho: «Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo». Pues, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: «Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 41. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar, y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. La narrativa muestra que la entrada de los paganos en la comunidad no siempre fue pacífica. Algunos critican la actuación de Pedro, que debe dar cuentas a la iglesia de Jerusalén. El problema es si un pagano convertido a Jesús puede o no entrar en la casa de un judío cristiano y participar con él de la misma mesa, y viceversa, dejando claro que la conversión de los paganos es voluntad de Dios. El texto comienza a diseñar criterios de convivencia. Los cristianos provenientes del judaísmo precisan el mismo coraje de Pedro, y los cristianos provenientes del paganismo tener la piedad y devoción de Cornelio al acoger la palabra del Antiguo Testamento. La reacción de los cristianos de Jerusalén nos hace comprender qué cambio drástico significa el hecho de bautizar a Cornelio. A través de esta primera advertencia hecha a Pedro, descubrimos la presión continua que va a ejercer los viejos cristianos, entre comillas, sobre sus sacerdotes y obispos a lo largo de la historia. Estos creyentes de Jerusalén no son de mala fe y aceptan la aclaración de Pedro. Sin embargo, los responsables de la iglesia tendrán siempre que demostrar valentía para preferir los llamados del Espíritu Santo a los prejuicios conservadores. Los mismos cristianos practicantes muchas veces lamentan el egoísmo gremial de sus compañeros, el espíritu cerrado del grupo que no acepta a tal o cual miembro, el prejuicio que se resiste a las evidencias, anteponiendo así el parecer humano antes que al querer de Dios. Una patria sin fronteras. Gracias a la comparación de Jesús
Podemos imaginarnos uno de esos corrales en que por la noche se juntan los rebaños de varios pastores bajo la vigilancia de un cuidador. Al amanecer, cada pastor llama a sus ovejas y parte al frente de ellas. La Biblia anunciaba el día en que Dios vendría a reunir las ovejas dispersas de su pueblo, para que vivieran seguras en su tierra. Jesús es el pastor, y ha venido para cumplir lo anunciado, pero no lo hará en la forma esperada. Los judíos pensaban que el pastor les devolvería su antigua prosperidad. Serían una nación privilegiada en medio de las demás naciones. Jesús, en cambio, dice claramente que su pueblo no se confunde con la nación judía. Suyos son los que creen, y solamente ellos. Él va a sacar de entre los judíos a aquellos que son suyos. Lo mismo sacará a sus ovejas de entre otros corrales, es decir, de entre otras naciones. Entonces las encabezará a todas y guiará a este pueblo sin fronteras hacia donde él sabe. El único rebaño, o sea, la única iglesia, camina a lo largo de la historia y no se encierra en ningún corral. No identifica su destino con el de ningún pueblo o civilización. Él los guía hacia la verdadera iglesia, la iglesia católica. Los pastores del pueblo judío pensaban lograr la unidad, favoreciendo el orgullo nacional, los privilegios de las castas más concientizadas, el rencor contra los extranjeros. Jesús, en cambio, reúne a su pueblo por la sola atracción de sí mismo. Es suyo todo aquel que da crédito a su palabra y reconoce su voz. Los hombres suelen agruparse en torno a grandes figuras, sean líderes o santos, pero la presencia de un pastor se hace más necesaria todavía. La fe en Cristo es la que nos une, mejor que la fidelidad a las tradiciones del pasado o a la solidaridad entre los hombres. El pueblo de Cristo no es una masa, no es la humanidad, con una mayúscula. Está compuesto de personas que valen cada una por sí mismo y que han empezado con él una aventura hecha de confianza y de amor mutuo. Yo las conozco y ellas oirán mi voz. Señor, gracias por el descanso que tuve, Padre, y gracias por un nuevo día. En el amanecer de este nuevo día, escucho tu voz y te sigo, porque tú, Señor, me guías hacia donde está la salvación que Dios quiere para nosotros. Yo escucho tu voz, Señor, y la reconozco, y me alegro de oírte, y me alegro de mis hermanos que también siguen tu voz. Gracias, Señor, por conducirme a tierras tranquilas. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.